compartir la palabra de Dios con ustedes. La semana pasada comenzamos con una nueva serie de mensajes. Si te perdiste el sermón de la semana pasada, ahí está en nuestra app. Tienes el mensaje, ahí puedes escanear el QR code de las notas. Puedes verlo en nuestra página de Facebook también. Pero empezamos una nueva serie la semana pasada titulada Historias que Netflix nunca contó. ¿Sí, señores? Espérense, ahí está. No, más fuerte era más fuerte, hombre, era más fuerte. Vamos otra vez. Historias que Netflix nunca contó. Ahí está. En donde vamos a estar repasando durante esta semana y luego va a ser una serie recurrente, les contaba. No es que solamente vamos a predicar estos próximos domingos, sino que vamos a volver de vez en cuando a esta serie. Estamos repasando esas historias épicas del Antiguo Testamento. Esas historias maravillosas que posiblemente Netflix nunca las cuente, pero acá sí te las contamos, ¿ok? Acá sí estamos descubriendo juntos esas maravillosas historias épicas del Antiguo Testamento. Y si hablamos de historias maravillosas, de historias que son wow en la Biblia, de esas historias que tú dices, verdaderamente no sé qué estaba pensando Dios cuando sucedió eso, o historias increíbles y épicas, no podemos ignorar la historia cuando David enfrentó al gigante. Cuando David enfrentó al gigante, sí, es un clásico. Yo sé que posiblemente Netflix u otras productoras de Hollywood han hecho películas y series acerca de esto porque es una historia verdaderamente maravillosa, pero ninguno te la cuenta a esta historia como lo cuenta la palabra de Dios. Amén. Nadie te cuenta las cosas maravillosas que hay detrás de esta historia. Y hoy vamos a aprender muchísimo. Vamos a aprender de Dios, obviamente, pero vamos a aprender de los dos protagonistas de esta historia. No solamente de David, sino también del gigante Goliat. Vamos a aprender de ambos el día de hoy. Vamos a ver reflejado las grandes contrastes, mejor dicho, los grandes contrastes que hay entre ambos, entre David y Goliat. Y de esos contrastes vamos a aprender muchísimo de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, en tu Biblia, está narrada la historia cuando David enfrentó al gigante. Y yo podría decir, bueno, tú ya te sabes la historia, pero no. La primera regla de una buena predicación y de un buen predicador es nunca asumir que la audiencia ya sabe la historia. Nunca. Así que si tú tienes algún día pensado predicar, o si Dios te ha llamado como predicador o predicadora, ¿ok? Nunca asumas que la gente sabe la historia. Siempre repásala, siempre cuéntala. Así que dame en 1 minuto, 2 minutos, le voy a resumir la historia que estaba sucediendo ahí en 1 Samuel capítulo 17 y vamos a leer obviamente algunos versículos, así que abre tu Biblia y tenla abierta ahí. Pero nos cuenta la historia que desde el capítulo anterior, o mejor dicho, el episodio anterior, que es el 16, nos cuenta la historia de que Dios había escogido a David como rey. Lo había escogido como rey, era un muchachito, nadie sabía que él iba a ser el próximo rey, todavía había otro rey que se llamaba Saúl, nadie sabía que él iba a ser el próximo rey, solamente David, su papá, Dios y Samuel que lo había ungido, y nadie más. Pero sin embargo él seguía siendo un jovencito. Cuenta la historia de que David tenía hermanos mayores, muchos hermanos mayores, y sus hermanos formaban parte del ejército del rey Saúl, y estaban en plena guerra con los filisteos. Los filisteos eran los archienemigos de Israel, los archienemigos del pueblo de Dios. Estaban en guerra contra ellos. Y dice de que David era solamente un jovencito, era un pastor de ovejas que ayudaba a su papá. Y de repente su papá le dice, ¿sabes qué? Ve y lleva el lonche a tus hermanos, ¿ok? Llévale almuerzo a tus hermanos que están en la guerra. Él, un jovencito, agarra la comida que le manda su papá y se va al campo de batalla y a llevarle a sus hermanos la comida. Y cuando llega ahí se encuentra de que había un personaje llamado Goliat, un gigante
dice de que este gigante salía todos los días, era de los filisteos, de los enemigos, salía todos los días y empezaba como a sacar pecho, ¿verdad? Empezaba como a burlarse de los israelitas y decían: yo soy el campeón, el mejor de todos, solamente uno de ustedes venga y peleen contra mí. Yo lo venceré y nosotros los tomaremos como esclavos, pero si ustedes me vencen, entonces nosotros seremos sus esclavos. Y cada mañana salía a desafiar al pueblo de Israel y el pueblo tenía miedo, el ejército del rey tenía miedo de este hombre y de todo el ejército. Pero cuando David escuchó eso, dice de que se acercó, preguntó qué estaba sucediendo, se admiró de que todos estaban con miedo. Se acercó al rey Saúl y le dijo: ¿sabes qué? Yo voy a pelear contra él. El rey Saúl se le rió un ratito en la cara, pero después de tanto insistir David, Saúl le dijo: ok, está bien, ¿sabes qué? Si quieres, ve y pelea contra él. Y dice de que David se preparó para la batalla que iba a tener contra este gigante. Y ahí, justamente, cuando va a enfrentar al gigante, nos encontramos con el versículo 48 al 50. Mira lo que dice este versículo. Dice: cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat tambaleó y cayó cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. ¡Qué buenísima esa historia! Está fabulosa y ahí sí tiene un final feliz, no para el filisteo, porque el siguiente versículo cuenta lo que le pasó a su cabeza, imagínatelo o léelo, pero sí para el pueblo de Israel. Qué maravillosa historia. Yo creo de que aquí podemos ver y podemos aprender de ambos personajes, de David y también de Goliat. Y vamos a ver esos contrastes que había entre ambos y vamos a hacernos ciertas preguntas que nos van a ayudar muchísimo para poder aplicarlo a nuestra vida. El primer contraste que vemos es el tamaño físico versus el tamaño de fe. Tamaño físico versus el tamaño de fe. Y yo creo que la pregunta que nos podemos hacer en este punto es: ¿cuál es tu tamaño de fe? ¿Cuál es tu tamaño de fe? ¿Cuán grande es tu fe? ¿Cuán fuerte es tu fe? Mira lo que nos cuenta la historia, y por eso te digo que deja tu Biblia abierta, porque vamos a repasar varios versículos de esta historia, pero nos cuenta un poquito acerca del tamaño de Goliat. Nos cuenta un poquito acerca del tamaño de Goliat en el capítulo 17, versículo 4 al 7. Dice: luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Esto es antes que lo mataran, obviamente, estamos volviendo a unos versículos. Medía casi 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puesto protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Pero por el otro lado, nos cuenta también un poquito acerca de David. Pero antes de entrar con David, vamos a analizar un poco cómo era este gigante Goliat. Literalmente era un gigante. Era gigante. Dice que medía 3 metros de altura. Para aquellos que ya tenemos muchos años aquí en Estados Unidos y no olvidamos cuánto es un metro, ¿ok? Se lo paso a pies, ¿sí? Son alrededor de 10 pies de altura. ¿Sabe cuánto son 10 pies de altura? Estos son 10 pies de altura. 10 pies de altura el tipo. O sea, imagínate, sí, a tu esposa chaparrita de 5 pies el doble. O sea, era literalmente un gigante, era enorme el tipo y no solamente era grande, sino que no le bastaba con ser grande y gigante. Dice que tenía una armadura que obviamente estaba hecha a su medida, porque no le cabía la armadura que venden en H&M o en Aeropostales, no, la tenía hecha a su medida.
la armadura. Entonces verdaderamente nos cuenta que sus armas eran gigantescas, habla de kilos, casi 7 kilos, la punta de su lanza, 7 kilos, son 14 libras, ¿sí, verdad? Sí, ok, más o menos. O sea, era algo enorme y encima de todo tenía un ayudante. Dice que el escudero iba delante de él. Un escudero era aquel que le pasaba las armas, que lo vigilaba, que lo cuidaba, que cuidaba sus espaldas, es decir, que estaba muy bien protegido. Era enorme. Pero por el otro lado vemos a David, el tamaño del gigante, mientras el tamaño de la fe de David. Y vemos a David en el versículo 14 y 15 nos cuenta, dice, pero David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas de Belén, con las ovejas en Belén. David era un jovencito. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de Isaac, que se creía decían de que algunos pensaban de que era un pequeñito cuando Abraham lo fue a sacrificar, pero que tenía alrededor de 25 años. Bueno, con David era al revés. Muchos dicen que era grande, pero en realidad era un jovencito, dicen, de 15 a 17 años. Era un chavalito. 15 a 17 años tenía. Era un adolescente, un teenager, literalmente. No tenía ninguna clase de experiencia militar. Era el mandadero, como le dicen, ¿ok? O el de los mandados, ¿verdad? Dice que David iba y venía para ayudar a sus padres con las ovejas, lo mandaban para allá, lo levantaran para que cambiara el canal de televisión. Solamente los viejos se acuerdan de eso, ¿ok? Cuando no existían los controles remotos, pero bueno, es otra cosa, ¿ok? Lo mandaban a sacar el perro, a sacar la basura, o sea, lo traían de acá para allá. Porque era el jovencito el que ayudaba con las cosas de la casa. No tenía ninguna clase de experiencia, pero nos cuenta esta historia maravillosa de que solamente con una onda, no es necesariamente la resortera, pero si quiere le podemos decir resortera, ¿ok? No era ese tipo, ¿verdad? Esa que hace así, no, pero era parecido. Pero si quiere utilizamos esa para motivos de que podamos comprender más la dimensión de esto. Con una onda, con una resortera y una piedra, logró vencer al gigante de 10 pies. Esto nos enseña de que Dios no se fija o no mide la grandeza de lo que somos por nuestra apariencia exterior. Dios no mide la grandeza del ser humano por su apariencia exterior, sino que Dios mide la grandeza del ser humano por la fe que tiene. ¿Quieres tú impresionar a Dios? No es cuán alto eres, sino tu fe. Tu fe es lo que verdaderamente marca la diferencia. Y eso lo sabía muy bien David, porque era un jovencito y porque justamente en el episodio anterior, el episodio 16, cuando Samuel fue a ungirlo como rey, Dios le dijo de que Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios mira el corazón. Ese es el verdadero tamaño de nuestra fe, lo que Dios está esperando por cada uno de nosotros, o lo que Dios anhela por cada uno de nosotros, que nuestra fe se fortalezca. No lo exterior, no lo perecedero, no lo físico, no lo que ya pasa, sino lo que verdaderamente permanece, que es el corazón del ser humano. Es lo que Dios espera que nosotros constantemente ejercitemos. ¿Está bien ir al gimnasio? Buenísimo, más te vale. No todos tienen un cuerpo musculoso natural como yo. Ve al gimnasio. ¿Está bien estudiar? Pues claro que sí, estudia. Ni se te ocurra abandonar la escuela, o si tienes la oportunidad, sigue estudiando más adelante. Pero Dios lo que espera de nosotros es un corazón y una fe fortalecida, mucho más que un cuerpo o una mente, un conocimiento. Eso es lo primero, Dios mira el corazón. La humanidad mide lo exterior. La sociedad incluso te cataloga por cómo luces, por el color de tu piel,
por cuánto inglés sabes, por cómo te vistes. La sociedad, querramos o no, es muy clasista y te cataloga por cómo luces. Pero Dios no, gloria a Dios. Gracias, Señor. Porque sabemos mucho que no somos muy guapos como para ir al cielo. Pero Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios mira el corazón. Si no fuese así, no nos hubiese llegado la salvación que necesitamos, porque siempre nosotros aparentamos ser muy, muy bonitos y muy santos por afuera, pero Dios conoce la clase de corazón que tenemos. Eso da miedo, pero Dios lo conoce. Por eso es que dice, ¿sabes qué? Tú lo miras bien bonito ahí. Tú lo miras súper guapo. Mira qué linda que está. Pero yo conozco el corazón. Y necesita salvación. Y lo hace con cada uno de nosotros. ¿Cuál es el tamaño de tu fe? Si hay algo que me llama totalmente la atención de esta historia, es que el protagonista, que es David, ni siquiera tenía que estar ahí. Él no tenía que estar ahí, o sea, él no tenía nada que hacer ahí. David ni siquiera tenía que estar ahí, no era lo normal de que un jovencito de esa edad estuviera en la guerra. Ya cuando ya se hace mayor, claro, lo normal era que vaya a la guerra, los hombres tenían que ir a la guerra, pero era un jovencito, era un adolescente, ni siquiera tenía que estar ahí, pero ahí estaba. Ni siquiera tenía que estar en ese lugar, pero Dios lo había puesto ahí. ¿Te has preguntado alguna vez, ¿qué hago acá? Y no me refiero a una pregunta así súper espiritual, ¿verdad? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? No. A veces en situaciones diarias que tú dices, ¿qué hago acá? No es que estás perdido, tranquilo, ¿ok? Pero que tú dices, ¿cómo es que yo o a Dios le ha placido que yo esté en esta posición? Hace tiempo atrás, hace un par de años atrás, estaba mucho más involucrado con otras organizaciones de la denominación, de nuestro concilio, y me tocó ir una vez a un evento de diferentes líderes denominacionales aquí en Charlotte. Llego ahí y de pronto empiezo a ver el papelito del orden o de las personas que iban a estar y empiezo a ver unos nombres que digo, ¿what? Nombres como Marcos Witt, por ejemplo, Lucas Leis, el hijo de Billy Graham también iba a estar ahí. Yo digo, wow, esto parece una broma. Aquellos que tienen un poquito de tiempo en la fe, esos son grandes héroes de la fe moderna, ¿ok? Y de pronto me encontré en un hotel, en un cuarto de conferencia de un hotel, rodeado de gente que yo toda mi vida había admirado, escritores, autores, cantantes, fabulosos. Y yo me hice exactamente esa pregunta, ¿qué hago aquí? Ojalá que no me hagan hablar porque como que ¿cómo se dice? Eso cuando vas a pedir trabajo, ¿cómo se llama? Mi resumen, ¿verdad? No está muy grande como el de esta gente. ¿Qué hago aquí? Si se llegan a dar cuenta, ¿qué soy yo? Me van a sacar corriendo, me van a decir, ¿qué haces tú aquí? Pero sin embargo, ahí Dios me tenía. Ahí Dios me tenía en ese momento. Por eso te digo, ¿no te has preguntado alguna vez qué hago aquí entre gente tan sabia? En el trabajo, de pronto, donde sea que hayas llegado, si te han ascendido, si has logrado algo, de pronto has estado rodeado de personas o en situaciones que tú dices, wow, no merezco estar aquí, pero aquí estoy. Ese era David. David mismo se debía haber preguntado, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no tengo nada que ver con esta gente, pero sin embargo ahí estaba. Me he sentado yo en lo personal, en mesa, frente a gente muy poderosa y me he hecho esa misma pregunta, ¿qué hago aquí? Y más allá de sentirme importante, porque cualquiera pudiera decir, mira la altura que he llegado, mira con quién me codeo, mira a la par de quién estoy, algo debo haber hecho yo. No, todo lo contrario, ahí es cuando verdaderamente comprendemos la gracia de Dios.
¿Cómo se le ocurrió a Dios ponerme donde estoy? ¿Cómo se le ocurrió a Dios ponerte donde están? Y pongo ejemplos de cosas grandes o situaciones grandes o de reuniones importantes tal vez, pero lo puedes hacer en tu hogar también. ¿Cómo Dios verdaderamente ha sido Dios? Te ha dado una esposa tan bella. Eso es Dios. Amén, porque seamos sinceros. Bueno, no seamos sinceros, nos quedamos ahí. ¿No te has preguntado qué he hecho yo para merecer esto? Pero en la parte buena, no lo malo. ¿Ok? ¿Qué he hecho yo para merecer una esposa tan bella? Unos hijos sanos. Unos hijos que están en la escuela, que están avanzando, que muchas veces, si nunca te has hecho esa pregunta, háztela, toma unos segunditos, deja el teléfono a un lado y ponte a mirar las cosas hermosas que Dios ha hecho en ti, en el lugar precioso que Dios te ha puesto a ti. Vas a ver cómo tu fe empieza a crecer de esa manera. Nunca dejes que el orgullo se acumule en tu corazón. Ten presente que todo es por la gracia de Dios. Así sucedió con David. Pero en el versículo 33 me encanta lo que sucede. Y me encanta cómo empieza el versículo 33. Esto es antes, obviamente, que David enfrentara a Goliat. Este versículo 33 empieza diciendo: no sea ridículo. A ver, ¿pueden decirlo conmigo así? 1, 2, 3. No sea ridículo. ¿Ok? Pero como diciendo así, como no sea ridículo, ¿ok? Respondió Saúl: no hay forma que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. No sea ridículo. Esa frase está expresando lo que muchas veces pensamos cuando Dios nos hace pasar por situaciones o nos pide algo desafiando nuestra fe. Muchas veces pensamos que son ridiculeces y decimos: no, ¿cómo Dios me va a pedir que vaya a hablar con una persona extraña en la tienda y que le hable de Jesús? Eso es una ridiculez y ni me conoce. No sea ridículo, muchas veces decimos. Es una ridiculez. Y sabes que la Biblia está llena de momentos que parecen ridículos, pero que ante los ojos de Dios son necesariamente y preciso lo que Dios quería que estos personajes hicieran. Justamente ahí lo que Dios quería y donde Dios quería derramar de su poder. Noé construyó un arca en medio de un desierto donde no había ni un río cerca. Qué ridículo, ¿verdad? Ridículo hasta que empezó a llover y subió el agua. Un ejército dando vueltas alrededor y cantando alrededor de una ciudad amurallada como Jericó. ¡Qué ridículos! ¿Qué hacen ahí cantando? ¿Ridículos? Hasta que el muro empezó a caerse. Y ya dejaron de ser ridículos. Un hombre curarse de lepra con solamente ir y meterse 7 veces a un río. Ridículo, sí, parece ridículo hasta que Naamán se sanó de la lepra solamente con meterse a un río. Salvar al mundo muriendo en una cruz. ¡Qué ridiculez! Al mundo se salva con poder político, con armas, con guerra, con armas nucleares, con un gran ejército. Ridículo hasta que al tercer día resucitó y te dio a ti y a mí salvación. Entonces, puede parecer ridículo lo que Dios te pide, pero sin embargo es exactamente donde Dios nos quiere tener. La verdadera fe siempre va a parecer ridícula hasta que funciona. Creer en Dios, sí, parecerá ridículo, pero ¿sabes qué? Es la única manera que funcione. Y cuando funciona, que siempre funciona, cuando funciona, entonces ridículo será el resto, pero tú no. Porque estarás exactamente donde Dios quiere que estés. Tamaño físico versus tamaño de fe. Lo segundo es confianza en lo humano versus confianza en Dios. Y la pregunta que nos podemos hacer: ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? Porque podemos tener confianza en lo humano o confianza
en Dios. Goliat tenía confianza en lo humano, confiaba en su fuerza, en su espada, en su experiencia de guerra. Mira lo que dice el versículo 8 al 10. Dice, entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, o sea, Copa del Mundo. Estaba Messi en fútbol, Goliat en guerra. Pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan un hombre para que venga a pelear aquí conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, entonces ustedes serán esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme un hombre que me enfrente. Él mismo estaba sacando pecho de su confianza en su experiencia. Él tenía experiencia en la guerra y estaba básicamente poniendo su confianza, literalmente poniendo su confianza en su experiencia. Decía, yo sé cómo se hace esto. Ahí se paraba Goliat y no era la primera batalla, seguramente había pasado muchas. Y se paraba ahí y decía, yo sé cómo se hace esto. ¿Cuántas veces hemos confiado más en nosotros mismos que en Dios? En nuestra sabiduría que en Dios. ¿Cuántas veces hemos confiado más en nuestras riquezas o bienes antes que en Dios? Por el otro lado vemos a David. David confía no en el hombre sino en Dios. Dice, David le respondió al filisteo, versículo 45, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. ¿Ven cómo es completamente distinta? Goliat llegó sacando pecho y diciendo, yo sé cómo se hacen las cosas acá. Y David llegó diciendo, ¿sabes qué? Yo no tengo ni la más mínima idea, pero Dios está conmigo, yo confío en Dios y no confío en mis armas. Por eso es que con una sola piedrita pudo vencer al gigante. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está tu confianza? ¿Está tu confianza en lo humano o está tu confianza en Dios? ¿Está tu confianza en tu sabiduría? ¿En tu título universitario? ¿En tus ahorros? ¿En tu experiencia? ¿O en Dios? Está todo bien tener el resto de las cosas que acabo de mencionar. Obviamente que sí. Pero nuestra confianza nunca debe estar en eso. Si ves que David ni siquiera tenía puesta su confianza en esa piedra. Tenía puesta su confianza en Dios. David tenía todo eso, tenía experiencia no en la guerra, pero sí en haber defendido a sus ovejas de los osos y de los leones, dice el versículo 34 y 35. Él mismo cuenta, cuando Saúl lo cuestiona, él dice, yo he matado leones y osos defendiendo a mis ovejas. Él tenía la experiencia, pero no confió en eso, sino que confió en Dios. Muchas veces, aún estando en Cristo, confiamos o seguimos poniendo nuestra fe en nosotros mismos o en lo humano y no en Dios. Una vez un misionero contó una historia. Llegó una vez a una aldea en el África en el cual hacía mucho tiempo, años que no llovía. No podían sembrar nada, no podían sacar ningún fruto de la tierra, todo estaba a punto de perderse lo que habían sembrado. Y dice de que él llegó y se había juntado toda la aldea para comenzar a orar por lluvia. Se reunieron todos, trajeron sus tambores, trajeron sus ídolos, trajeron un montón de cosas y empezaron a orar, a clamar por lluvia. Pero hubo una niña, solamente una niña, que llegó a esa reunión con un paraguas. Nadie había llevado paraguas, solamente la niña. Cuando la cuestionaron le dijeron, ¿por qué traes un paraguas? La niña dijo, si vamos a pedir por lluvia, yo espero que Dios mande la lluvia. Y así sucedió. Dios envió la lluvia y todos empezaron a correr desaforados y la niña abrió su sombrilla, abrió su paraguas y se puso a cantar alegremente, a alabar a Dios, porque estaba confiando plenamente de que iba a suceder, de que Dios iba a enviar la lluvia. Todos oraron, pero solamente la niña confió en que Dios lo iba a hacer. Y así somos muchas veces. Decimos que creemos en Dios, pero no caminamos en fe. No vivimos en fe.
no obramos en fe. Nos llenamos la boca de decir cuánto amamos a Dios o cuánto confiamos en Dios, pero ante el primer problema, la primera duda o la primera circunstancia salimos corriendo y no confiamos en Él. Muchas veces seguimos confiando en nuestras fuerzas. David no llevaba espada ni lanza ese día. No tenía algo que Goliat, o mejor dicho, él sí tenía algo que Goliat no tenía. Y era la confianza plena en Dios. O sea, la verdadera pregunta sería, cuando tú te enfrentas a la batalla de tu vida, ¿lo enfrentas con armaduras humanas o lleno de fe en el Señor? Lleno de confianza en Dios. ¿En dónde está tu confianza? E incluso, muchas veces, tratamos de espiritualizar o sobre espiritualizar las situaciones. Muchas veces decimos, yo oro. Y decimos, bueno, yo oro, entonces Dios lo va a hacer. Y claro que sí, tenemos que orar. Es más, la Biblia nos dice que tenemos que orar todo el tiempo, sin cesar, constantemente. Pero muchas veces incluso usamos hasta la misma oración como un arma humana y no como un medio para acercarnos a Dios y que Dios obre en nuestra vida. Utilizamos la oración como una excusa humana y ponemos nuestra confianza en cuánto oro y no necesariamente en quién estoy o a quién estoy orando. ¿Me sigue o no me sigue? No me sigue, ok. Ponemos muchas veces nuestra confianza en nuestra práctica espiritual y decimos, yo oro, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, entonces bueno, ya, listo, con eso es suficiente. Pero en realidad nuestra confianza no tiene que estar, ni siquiera en nuestra práctica espiritual, tiene que estar en Dios nuestra confianza. Porque no es por cuánto oras, es porque Dios derrama de su gracia sobre ti. Claro, hay que orar, claro que sí, volvemos a lo mismo. Pero muchas veces hacemos de la oración una práctica humana y no necesariamente un medio para poder acercarnos a Dios y para que Dios derrame de su gracia en nosotros. Sí que oremos, pero acuérdate, Dios mira el corazón, no cuántas horas estás arrodillado. Porque puedes pasar horas arrodillados, pero si tu corazón está viendo TikTok o en TikTok o donde sea, no pasó del techo esa oración. Y posiblemente sientas culpa y decís, ¿sabes qué? Todo el día he estado corre, no he podido tomar un tiempo. Dios conoce tu corazón. De tu constante oración, claro, si lo usas como una excusa para no tomar un tiempo con Dios, pues Dios conoce tu corazón también. Dios conoce nuestro corazón. El secreto de la victoria no está en tus fortalezas o talentos humanos, sino en la confianza plena en Dios. Otra comparación es la armadura del hombre versus la armadura de Dios. Y la pregunta sería, ¿con qué te estás vistiendo? ¿Con qué te estás vistiendo? ¿Con la armadura del mundo o con la armadura de Dios? Cuenta esta historia que Goliat estaba protegido con un casco, tenía escudos, tenía sus armas, hasta un ayudante escudero también. Tenía armas diseñadas exclusivamente para él debido a su tamaño. Pero David sucedió algo completamente opuesto. Él venía vestido como pastor. Él venía sin absolutamente nada, ninguna protección más que su honda y un par de piedras nada más. Incluso nos cuenta la historia en el versículo 38 y 40 de que Saúl, el rey, intentó ponerle una armadura a David. Le dijo, ok muchachos, está bien, si quiere ve a pelear, pero por lo menos para que después no digan en las redes sociales de que yo no te lo avisé, por lo menos ponte la armadura, ven. Y nos cuenta el versículo 38, después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se lo puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas del arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo.
Dice de que Saúl le quiso poner su armadura, lo quiso proteger en cierta manera, lo quiso vestir de soldado, para que por lo menos aparentara ser algo que no era, que aparentara ser un soldado. Saúl quiso convertir a David en uno de sus soldados. Pero David lo que menos quería era ser o parecerse uno de esos cobardes soldados que estaban ese día en el campo de batalla. El mundo siempre va a querer moldearnos. Siempre va a querer moldearte. El mundo, la sociedad, con sus estrategias mundanas, siempre va a querer moldearte. Y eso es en toda etapa de nuestra vida. No solamente a los jóvenes o a los niños. En toda etapa de nuestra vida siempre el mundo va a querer moldearnos a su manera. Y va a querer que nos acomodemos a la sociedad. Y nos acomodemos y normalicemos las cosas que el mundo normaliza. Y no verdaderamente lo que dice la palabra de Dios. El mundo te dice, si quieres ser feliz, tienes que ser rico. No hay forma. Si quieres salir adelante, tienes que mentir y tienes que engañar. Si quieres que tu negocio le vaya bien, va a tener que aprovecharte un poco de los demás. Esas son estrategias que el mundo, ¿y sabes qué? Pueden funcionar por un ratito. Pero las consecuencias son horribles. Son horribles. Son horribles. Son estrategias del mundo, armaduras humanas que el enemigo quiere poner en tu vida para alejarnos de Dios. Pero nos dice la palabra en 2 Corintios 10:4 de que nuestra lucha de que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tus armas y las mías no son de este mundo. La forma en la cual tú y yo nos hacemos fuertes no es como el mundo lo hace. Porque tú tienes a Jesús en tu vida, tú tienes a Dios en tu vida. Él es tu fortaleza, Él es el que vence por ti, Él es el que pelea por ti. Por lo general, ¿verdad? Seguimos la mayoría, como seres humanos, tendemos a seguir la mayoría, hacemos lo que hace la mayoría. Pero así como el ejército de Israel no necesitaba otro cobarde, sino que necesitaba a un David para vencer ese día. De igual manera, el mundo lo que te necesita a ti lleno de Dios. No como parte de la mayoría o como parte del mundo, sino lleno de Él. Esa es la forma en la cual vas a hacer la diferencia en tu hogar, en tu trabajo, en tu escuela, donde sea que tú vayas. Cuando eres lleno de Él, cuando te vistes de la armadura de Dios. Y te dejo de tarea, apúntalo por ahí, Efesios capítulo 6, versículo 13 al 18, te habla acerca de la armadura de Dios. Dios dice que nos tenemos que vestir de su espíritu. Efesios 6, 13 al 18, apúntalo. Dios nos dice que nos tenemos que vestir de su Espíritu Santo y no de el mundo. En el versículo 40 de esta historia sigue hablando acerca de lo que usó David. David usó lo que tenía. Dice de que él agarró la onda, agarró una piedra, eso es lo que tenía. Y esta pregunta creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacernos ahora, no mañana o al rato, ahora mismo. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué tienes en tus manos? No que puedes obtener mañana o qué hizo el otro para prosperar o para que le vaya bien. No, tú. ¿Qué tienes en tus manos? Muchas veces buscamos la clave del éxito en lo que hacemos por fuera y no necesariamente en lo que Dios nos ha dado. No te compares con los demás. No te quieras parecer a los demás. Tú eres único, tú eres única y lo que Dios te ha dado, los dones y talentos que Dios te ha dado, todo lo que tú necesitas en la vida para avanzar, para prosperar, Dios lo ha puesto en ti. Él es el que hace, el que obra en ti. No es el mundo, es Él el que obra en ti. No pelees con armas ajenas, pelea con lo que Dios te ha dado. El éxito
está en lo que ya Dios te ha dado y no en lo que deseas tener. Y por último, la gran diferencia que había entre las palabras de temor que tenía o que expresaba Goliat y las palabras de fe que expresaba David. Y la pregunta es, ¿qué estás declarando? ¿Qué estás hablando? Goliat lo único que hacía era gritar amenazas, desafiaba al pueblo. Mira lo que dice en el versículo 41 al 44, minutos antes de morir. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Okay? Versículo 43 dice, ¿soy acaso un perro? Le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Miren las palabras que tenía, eran unas palabras despectivas, eran unas palabras desafiantes, que eso era lo que él estaba expresando. Estaba expresando eso, y muchas veces nosotros nos llenamos y declaramos o hacemos declaración y nos llenamos la boca de palabras desafiantes, de palabras de temor, o de palabras de ofensa, y no necesariamente palabras de fe. Él estaba amenazando, estaba desafiando. Es más, y funcionaba, porque nos dice en el versículo 24 que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Todos los hombres de guerra temblaban ante las palabras de Goliat. Pero David declaró algo completamente distinto, algo completamente diferente. En el versículo 26 dice, a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Él estaba seguro de lo que Dios iba a hacer y él empezó a expresarlos con palabras. David era el único que podía ver a ese gigante en el piso. Era el único. Los demás lo miraban y le temblaban las rodillas, pero era el único que decía, ese, ¿sabes qué? Con una piedrita cae, porque Dios lo va a tirar el día de hoy, porque nadie desafía a mi Dios, dice David. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Esas son las palabras que tenemos que hablar, palabras de fe y no de temor. Palabras positivas, llenas de fe y de esperanza en el Señor, y no palabras negativas y de temor y de falta de confianza. David comenzó a ganar esta batalla no cuando empezó a revolear la onda, sino cuando empezó a declarar de que Dios era mucho más poderoso que ese gigante. De que Dios iba a voltearlo y que Dios lo iba a matar, de que Dios iba a hacer algo maravilloso. Simplemente con empezar a pensarlo y expresarlo y a hablarlo y declararlo, él ya empezó a ganar la batalla. Pasa en todas las áreas de nuestra vida, en cosas tan simples, sencillas y cotidianas como un partido de fútbol. Si entras con la mala actitud y piensas de que los demás te van a ganar, ¿sabes qué? Vas a perder, ni te metas, quédate en la banca, porque esa actitud te va a hacer que pierdas. Y suceden cosas tan relevantes en nuestra vida como en enfermedades, diagnósticos malos, problemas matrimoniales, situaciones con nuestros hijos. Si tú no le pones fe, si no empiezas a declarar de que Dios va a hacer algo, de que Dios va a transformar, entonces nada va a suceder. Y yo sé, esto puede ser un poco controversial si se quita de contexto de lo que la historia nos enseña el día de hoy. Puede ser un poco controversial. Pero Dios nos dice de que obviamente nuestro poder no está necesariamente en lo que decimos, sino en nuestra confianza en Dios y cómo nosotros lo expresamos. Él es el que lo va a hacer. No son nuestras palabras, claro que no. Pero Él quiere que empecemos a llenarnos de fe, que empecemos a hablar de fe, a hablar en fe, que empecemos a declarar en fe lo que Él hará. Y eso no significa negar la realidad, no, es ser consciente de la realidad, pero ser consciente de una realidad más grande todavía, de que hay un Dios, de que tu Dios es mucho más poderoso que cualquier situación alrededor tuyo.
que cualquier enfermedad, que cualquier problema, que cualquier crisis. Y cuando tú empiezas a declarar eso, estás declarando el poder de Dios sobre cada una de esas situaciones. Y Dios lo hace. Dios obra de una manera sobrenatural. No podemos controlar a Dios con nuestros pensamientos o nuestras palabras, pero tenemos que empezar a pensar y a hablar de acuerdo a su voluntad para nosotros. A David no le creyeron, a él no le creyeron que podía matar a nadie, a él no le creyeron en ningún momento. Pero David no desistió. David siguió confiando en Dios. Ponte de pie, por favor. Hay un versículo, que es el versículo 48, que creo yo de que es el que nos muestra de una manera clara cómo tenemos que enfrentar cada uno de los gigantes en nuestra vida, cada una de las situaciones difíciles en nuestra vida. Dice el versículo 48, cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Dice de que, no nos dice que David corrió por el otro lado como el resto del ejército. No nos dice de que él tuvo miedo, él dice de que vio el problema y fue corriendo hacia el problema. Que le urgía en ese momento enfrentar esa situación, enfrentar ese problema, vencer ese gigante. David fue corriendo para enfrentar a Goliat. Muchas veces nosotros cuando vemos un problema, en vez de enfrentarlo para vencerlo, lo esquivamos, lo ignoramos. Miramos para otro lado, pero Dios nos dice de que la única manera de vencer cada situación en la vida, cada problema, cada circunstancia es enfrentándolo con el poder de Dios. Tú puedes ignorar el problema que tienes en tu casa todo lo que quieras. No va a solucionar ni va a sanar tu matrimonio. Ignóralo todo lo que quieras y puedes vivir muchos años así hasta el resto de tu vida, así si quieres. Pero no lo va a solucionar. Tú puedes evitar enfrentar o tener una conversación que tienes que tener con algún ser querido, ya sea tu cónyuge o un compañero de trabajo o alguien, tus padres tal vez. Puedes evitar todo lo que quieras, tener esas conversaciones que tú sabes que tienes que tener. Sin embargo, eso no va a solucionar el problema. La única manera de solucionar un problema es enfrentando el problema, es partiéndolo por el medio, es tomando esa valentía, esa fuerza en el Señor, ese poder en el Espíritu Santo. Enfrentar la situación, esa es la única manera en la cual Dios va a obrar. Ignorar los problemas no va a hacer que desaparezcan, al contrario, se van a volver peor, peor y peor. Ahora, cuando los problemas llegan a tu vida, y fíjate que te digo, no te estoy diciendo si es que los problemas llegan a tu vida, sino es una realidad. Cuando los problemas lleguen a tu vida, y no te lo estoy deseando, es una realidad de la vida. Cuando los problemas lleguen a tu vida, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir huyendo y corriendo como los demás soldados o vas a enfrentarlo en el poder del Espíritu como lo hizo David? El valiente no es el que no tiene miedo, sino que aún con miedo se llena de Dios y enfrenta cada una de las situaciones. David fue corriendo a enfrentarlo. Y yo quiero invitarte a que tú hagas lo mismo, que enfrentes esa situación. Dios está contigo. El mundo mide a las personas por sus estudios, sus títulos, su fama, su dinero, su estatura, hasta su color de piel. Pero Dios mira tu corazón. Hay un gigante mucho más grande que Goliat, sí, mucho más de 10 pies. Y ese gigante es Dios. Jeremías 20 dice, mas Jehová está contigo como poderoso
gigante. Me encanta esa versión. Dios está contigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me perseguían tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Tú vas a vencer ese gigante. Yo no sé cuál es. Tú lo vas a vencer, pero ¿sabes qué? Porque el que verdaderamente es gigante está contigo. Ese es Dios. Él es el verdadero gigante. Cierra tus ojos y tómate de su mano. Amado Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque tú nunca me dejas. Gracias, Señor, porque tú nunca me abandonas, Señor. Gracias porque tú estás a mi lado, Señor. Y aun con sus aflicciones, con sus tentaciones y con su pecado quieren venir a derrumbarme, yo sé de que tú estás conmigo. Yo sé de que tú eres aún más grande que toda circunstancia, aún más grande que toda duda, aún más grande que todo temor, aún más grande que toda incertidumbre, aún más grande que toda enfermedad, más grande que cualquier crisis, más grande que cualquier problema. Ese eres tú, Señor. Tú eres quien está conmigo como poderoso gigante. Señor, por eso hoy en el nombre de Jesús, Señor, nos llenamos de ti. Enfrentamos cada una de las situaciones, Señor. Nos enfrentamos, Señor, fuerte y firmes contigo, Señor. Agarrados de tu mano, Señor. Hoy no seguimos el ejemplo de Goliat, sino seguimos el ejemplo de David. No seguimos el ejemplo del mundo y de la sociedad, sino que seguimos tu ejemplo, Señor. No nos queremos parecer al vecino o a los famosos o a las personas con prestigio, Señor, en el mundo. Nos queremos parecer solamente a ti, Jesús. Solamente a ti, Señor. Llénanos más y más y más de ti, amado Rey. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Rey de la Gloria. Gracias, gracias, poderoso Rey. Yo oro el día de hoy por cada uno de mis hermanos, Señor, que se encuentran en el campo de batalla ahora mismo, siendo amedrentados, siendo desafiados, siendo confundidos, siendo burlados, siendo ridiculizados por el enemigo, Señor. Hoy oro para que en ti tomen fuerzas, para que en ti, Señor, se agarren fuertes de ti, Espíritu Santo, y puedan hacer caer al gigante por el poder de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso a Dios. Amén.